Hola, ¿qué tal? Son las 10:12 de la noche. Hoy es 6 de junio del 2021 y estamos acá en una sesión en vivo. Estamos en vivo, aquí comentando directamente del canal. Eh, ¿Cuál es el tema? Es una expresión, no le hemos puesto pregunta, no le he puesto pregunta, simplemente le he puesto a tono de expresión. Un auditor tributario me pide aplicar NIF, ¿no? Mira la frase, un auditor tributario me pide aplicar NIF. Hace un tiempo eh, tuve una interesante anécdota. Estuve trabajando en desarrollo de un taller con algunos profesionales vinculados al tema de auditoría tributaria. Y estábamos aplicando, no había todavía NIF 15, estábamos hablando de situaciones vinculadas al tema de construcción y el auditor tributario me lanza la siguiente pregunta, bastante interesante. Me dice, Dionisio, ojo, era un escenario que no se aplicaba todavía ni NIF 15, ¿ya? Estamos hablando de historia, un poco para que me entiendas el tema. Me dice, el colega me dice, ¿sabes qué, Dionisio? ¿Qué opinas de la siguiente situación? ¿Qué opinas de la siguiente situación? ¿Cuál es la situación? Punto número 1. Tú sabes que la NIC número 11 contempla como aplicación el grado de realización para el devengado. Ah, clarísimo. Lo aplica, ahí está considerando. Y tú sabes que para aplicar un grado de realización nos propone métodos. Sí, uno que le llamamos costos, otro método que lo llamamos el método de la inspección, el otro del avance. Que ojo, esos temas hoy en día, desde el año 2019, como consecuencia de aplicación del decreto legislativo 1425, manejan el devengado tributario. Pero te estoy haciendo la historia. En ese tiempo no había NIF 15, no había decreto legislativo 1425, nada. Entonces el auditor me dice lo siguiente, y es justamente como parte desde este punto del análisis y lo que te quiero comentar. El auditor dice lo siguiente, Dionisio, si es que yo le obligara, si es que yo le obligara al contribuyente a que aplique grado de realización, y dentro de grado de realización lo obligo a aplicar el enfoque de costos, le sale utilidad al cierre del ejercicio. Ah, excelente. Segundo, y si yo le digo que aplique ese método que dice de la inspección, pues le sale pérdida. Ya, perfecto. Entonces, obviamente yo, como una persona que está preocupada por el interés del fisco, me interesa de sobremanera que salga utilidad, porque estoy justamente acotando ese ejercicio y tiene que haber utilidad. ¿Qué opinas? Tú como contador, ¿puedo obligar a un contador a aplicar un escenario establecido en las NIF? Era la pregunta del colega auditor tributario. ¿No? Pregunta interesante. Ojo, estoy diciendo, en ese momento no había NIF 15. En ese momento no había decreto legislativo 1425 que regule el tema del devengado, que está vigente a partir del año 2019. Eso no, estamos hablando historia, hace años atrás. Entonces, buena pregunta. Buena pregunta. Y yo me ponía del lado del contribuyente por un momento y le decía al colega auditor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es que de pronto el contribuyente te responde con lo siguiente? Al auditor tributario. Dice, a ver, señor auditor, yo quisiera que usted me diga, en qué parte, yo quisiera que usted me diga en qué parte
de la normatividad del impuesto a la renta, porque entiendo que cuando hay una fiscalización, obviamente hay un ámbito, ¿no? Hay un encuadre, hay un alcance de la fiscalización, asumiendo que es renta, ¿no? Y quisiera que me diga cuál es la norma tributaria, entiéndase que es de renta, o su reglamento, no lo sé, que dice que tengo que aplicar el método de los costos de NIC 11 y no el método de la inspección o del porcentaje de avance. Te repregunto como auditor, ¿no? ¿Y tú como auditor qué dirías? Justamente por eso te pregunto, Dionisio, tú como contador, ¿qué opinas? Porque justamente me ha tocado un caso de esos. Obviamente, como tú sabes, como yo estoy haciendo una auditoría sobre un ejercicio cerrado, me interesa que haya una renta, porque obviamente hay recursos para el fisco, no que haya una pérdida, porque el alcance de la auditoría que estoy haciendo no va para el año siguiente, sino por el año que estoy auditando. Lamentablemente, mi estimado amigo, tendríamos que nosotros encontrar eso en el texto de la norma del impuesto a la renta. Y nuevamente digo, para los que han llegado tarde, nuevamente les digo, estoy hablando de una situación años atrás, cuando la NIC 11 estaba aplicada, no había NIF 15 y no había decreto legislativo 1425. ¿No? En ese tiempo, al no haber eso, entonces, sencillamente lo que pasa es que tú no vas a poder obligar a ese contribuyente a que aplique uno u otro método. Ya queda en la potestad de él. Ya, Dionisio. Entonces no lo puedo obligar a elegir. No lo puedes obligar a elegir. Y entonces, ¿cómo le hago? Porque recordemos que construcción, me dice, hablando desde el punto de vista de construcción como servicio, en el año 2002 y 2013 se dio diferentes informes, y tanto la actividad inmobiliaria como también la actividad de construcción, por informes de SUNAT, jala al tema de las NIF. Yo creo que la actividad de construcción, la actividad inmobiliaria, están pegadas al tema de las NIF por un informes, ¿no? Por informes, si quiere, de vengado, aplíquese normas contables y el tema de NIF, ¿no? Pero no te dice cómo, te dice aplíquese NIF, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, nuevamente, un auditor tributario me pide aplicar NIF, que es el título del presente video. Un auditor tributario me obliga a aplicar NIF. Respuesta, sí. Respuesta, no. Respuesta, tal vez, quizá, depende. Son las 10:20 de la noche. Hoy es 6 de junio del 2021. Estamos aquí en una sesión a través del canal. ¿Nos ayudas? Nos ayudas con estrellas. No puedo ayudarte con estrellas. Nos ayudas compartiendo la sesión en tu perfil o en tu grupo. Vamos a cerrar todos estos conceptos. Una suerte de mini taller que hacemos ahora. Somos ahorita 158. Estamos 158 en línea. A ver, podemos llegar a 200. ¿Sí? A ver si podemos llegar a 200. ¿Nos apoyas? Sí. Yo sigo conversando. Ya tú nos apoyas. Ahí abajo del video existe la opción compartir. Vamos entonces con el segundo punto. Las normas internacionales de información financiera, tienen un propósito, que es regular el proceso de elaboración de información financiera. Y las normas tributarias tienen como objetivo regular la determinación de un determinado tributo. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahí viene un tema de pelea con muchos colegas, y probablemente te pase a ti, ¿no? Colega, no, yo soy todavía Dionisio futuro colega porque estoy estudiando en la universidad, pero me gusta la tributación, ya, yo quiero ser contador tributario. Y ahí yo sé que hay muchos colegas que son contadores tributarios. Sí, y me he estrellado con ellos, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué te has estrellado, Dionisio? Es que yo les digo, en ninguna parte de la norma tributaria dice cómo elaborar estados financieros. Y yo entiendo que la contabilidad tiene como propósito elaborar información. Dionisio, ¿y las declaraciones tributarias?
la declaración tributaria no implica la elaboración de información financiera, sino implica la determinación de una base imponible, la determinación de un tributo para ver, lógicamente, luego darle esa información al contribuyente y que también tiene conocimiento de la administración tributaria para efecto de su cancelación respectiva. Pero, a ver, y yo te pregunto, ¿en qué norma tributaria? ¿En qué norma tributaria dice cómo elaborar un balance? ¿En qué norma tributaria dice cómo elaborar un estado de resultados? ¿En qué norma tributaria dice cómo elaborar un estado de cambios en el patrimonio? ¿En qué norma tributaria dice cómo elaborar un estado de flujo de efectivo? No existe eso. La norma tributaria, si tú quisieras jalarlo un poco lo tributario a la información financiera, que es el tema del impuesto a la renta, el impuesto a la renta no presenta una definición, de lo que es ingreso, de lo que es gasto. Conceptos que son básicos para poder hablar de la determinación de una renta neta. En el mundo contable, nosotros hablamos de un resultado, y el resultado puede ser una utilidad o una pérdida. Pero en el mundo del impuesto a la renta, nosotros encontramos otro concepto. Encontramos la palabra renta bruta y encontramos la palabra renta neta. Encontramos el concepto de ingreso gravable, ingreso no gravable, encontramos el concepto de gasto deducible y gasto no deducible. Pero nunca, la norma del impuesto a la renta nunca nos define qué cosa es un ingreso y un gasto. Y entonces hay una terrible confusión ahí. Y más aún, hasta el año 2018, cuando nosotros queríamos hablar del tema del devengamiento, mira, había un pequeño detalle. Bueno, Dionisio, de acuerdo a un informe a SUNAT, nosotros tenemos que tener en cuenta que el devengamiento se va a tener que considerar en función a normas contables. Bien, se entiende que son a normas internacionales de información financiera, pues la entidad que emite normas internacionales de información financiera, es el YASB. Gracias a Kevin Carrión Rayo, que nos acaba de enviar 75 estrellas. Muchas gracias, Kevin Carrión, por tu apoyo. ¿Ya? Seguimos. Dionisio, no tengo estrellas. Comparte la sesión. Ya somos 200. ¿Llegamos a 250, te parece? Vamos, depende de ti. Ya, yo sigo conversando. Seguimos conversando. Vamos con estos conceptos. Bueno, como te digo, entonces te cuento un poco cómo entró esta norma, que es la 1425 y todo el detalle. Ya, entonces, hasta el año 2018, nosotros los contadores, cuando decíamos renta de tercera categoría y la renta de tercera categoría se devengaba, nosotros decíamos esa renta de tercera categoría se devenga, perfecto. Pero esa renta de tercera categoría, cuando tú te preguntabas qué implicaba devengar, nosotros decíamos, aplicas normas contables. Y cuando nosotros decíamos, aplicas normas contables, teníamos que irnos a las NIF. Y como te decía hace un momento, las NIF eran emitidas por una organización con sede en Londres, que es el YASB. Por lo tanto, la pregunta lógica es la siguiente. ¿Qué pasa si de pronto el YASB, que es la entidad que emite las NIF, que queda en Londres, ya de pronto se le ocurre cambiar? Pues como cambió, dijo, ya no hay NIC 18, ya no hay NIC 11, ahora apliquen NIF 15. ¿Cómo queda nuestra tributación de renta? ¿No? Queda golpeada. Y eso los abogados lo conocen claramente porque dicen es una situación de inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento en Londres se les va a ocurrir cambiar las reglas de ingresos con respecto al tratamiento contable y eso va a pegar acá en Perú. Entonces, para evitar esas situaciones de inseguridad jurídica, lo que nosotros necesitamos es lo siguiente, que en una norma peruana se regule el tema del devengado. Por eso a partir del año 2019 entró una norma que es el decreto legislativo 1425. Y ahí te regula qué es el devengamiento. Y entre otras cosas, para servicios, jala el grado de realización.
Para bienes, jala el tema de control y riesgo. Esa situación también la teníamos en la NIC 18. ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay un diagnóstico básico a propósito de las NIF. Un colega que no aplicaba NIF antes del 2018 hacia atrás, cuando se enfrenta al decreto legislativo 1425, se le cae todo el mundo hacia atrás, se le cae todo, ¡pum! ¡Plof! Se le cae. ¿Por qué? Porque no aplicaba NIF. Se le complica determinar la base de cálculo del pago cuenta del impuesto a la renta. Pero si un colega estuvo aplicando NIF desde antes del 2018, ahora el tratamiento tributario, pues dale, le va bien. Entonces, ¿tú de qué lado estás? Pues ahora, nosotros, a partir del 2019, tenemos un devengado, de acuerdo a normas internacionales de información financiera, y tenemos un devengado de acuerdo a norma tributaria, que es el decreto legislativo 1425, que modifica el artículo 57 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta. Entonces ahora yo nuevamente digo, un auditor tributario me pide aplicar NIF, ¿puedo hacerlo? Dionisio, pero te has concentrado solo en ingresos, ¿que no hay alguna otra situación? Pues claro que sí, hay otra situación vinculada al tema. Cuando en una norma como el impuesto a la renta, cuando una norma vinculada al tema del impuesto a la renta, ¿ya? Cuando una norma vinculada al impuesto a la renta, te lo estoy revisando, te lo estoy repitiendo varias veces, contempla dentro de su redacción la frase NIC, no Dionisio, yo he revisado todas las normas y no dice NIC, NIF, no, he revisado todas las normas, todo el texto único ordenado del impuesto a la renta y no dice NIF. Interpretación de NIF, tampoco dice. ¿Y entonces qué dice? Normas contables. Cuando dentro de la redacción, dentro de la redacción de la norma del impuesto a la renta, tú encuentras norma contable, entonces ahí sí, el auditor tributario te dice, hey, acá, en este tema, ¿cómo me estás aplicando NIF? Y el auditor tributario va a tener que tener conocimiento de NIF para poder evaluar ese tema. Dionisio, un ejemplo práctico de eso, por favor. ¿Alguna situación? Porque eso es teoría. Pues sí. Por ejemplo, cuando tú vas a revisar el artículo 20 del texto único ordenado de la ley del impuesto a la renta, cuando vas a ver la figura del costo computable, ahí vas a encontrar bla, 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 norma contable. Te lo dejo de tarea. Normas contables. Usualmente ahí le pegamos el tema de la NIC número 16, por ejemplo, para el caso de costos posteriores. Entonces, moraleja, para luego seguir avanzando hasta este punto. Moraleja, si un auditor me pide que aplique NIF, yo tengo que ver en qué parte de la norma del impuesto a la renta dice aplique ese NIF. Ojo, no te va a decir una NIF específica. La elaboración de información financiera hoy en día se hace de acuerdo a normas internacionales de información financiera. No, Dionisio, es una gran mentira, te falta la práctica, pues eso es para la gran empresa, pero la gran empresa que es auditada, eso aplica NIF. Yo llevo mi contabilidad, mi MIP tributario. Yo soy estudio contable. A mí, no, yo no aplico NIF. ¿Estás seguro? No, yo no aplico NIF. Y acá voy a otro tema que es también interesante. Si tú no aplicas NIF, ¿qué estás aplicando? Si tú no aplicas NIF, ¿qué estás aplicando? Y acá viene una de las más grandes deficiencias de todos los profesionales. No digo todos, estoy mal. De gran parte de los profesionales y de la gran parte de egresados de la universidad que trabajan duro con el software contable y ahí de pronto se quedan trabados. Me pregunto, ¿sacaste ya tu balance, tu estado de resultados, tu estado de cambios, tu estado de flujos? Sí. Yo voy a invertir en tu empresa. Yo quiero comprar una parte de tu empresa, o a lo mejor tú quieres ponerla en venta. ¿Y cómo yo me voy a enterar si tu empresa aplica NIF o no? No, porque o aplicas NIF o no aplicas NIF. No hay de una, blanco o negro. ¿Cómo te enteras de ello? Es la pregunta. ¿Cómo te enteras de ello? 10:32 de la noche, 6 de junio del 2021. Nos ayudas compartiendo la sesión y si deseas también, puedes apoyarnos con estrellas. ¿Ya? Bien, estamos en 200, ¿no? A ver si nos ayudas, 200, 200. Podemos llegar a 250.
¿Ya? A ver, vamos a ver. Eso de los retitos que dicen, ¿no? Vamos a poner, vamos a ver, hay que los apoyas ahorita. Somos 212, dale clic a compartir y vamos. Yo mientras sigo conversando. Sí, vamos a todavía unos, yo creo que unos 15 minutos más. Dionisio, esta sesión no tengo tiempo, ya tengo que irme a dormir porque mañana trabajo temprano. Tú ya sabes, acá no le hemos puesto el logo porque directamente lo estamos trabajando con celular. Ah, pues tú sabes que en el canal ahí CPC Dionisio Canagua encuentras todo nuestro material, ya sea en YouTube, todo lo que es las sesiones que trabajamos casi diariamente, o si no, nos encuentras en Facebook como CPC Dionisio Canagua, ¿no? Ahí nos encuentras. Solo que acá no está el logo abajo. Ya, bien, vamos a ese tema. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos es la siguiente. Ya, volviendo al comentario, volviendo a lo que estamos diciendo. Ya. Entonces, si me dices que las normas internacionales de información financiera regulan un proceso de información, ya que en el Perú yo me encuentro con un escenario que puedo o no puedo aplicar. ¿Dónde me entero de eso yo? ¿Dónde me entero de tu empresa? A ver, ¿cómo tú en tu empresa, no es necesario que lo comentes, no es necesario que lo comentes, sino simplemente, dale, mentalmente tú lo tienes. A ver, ¿cómo yo sé que tú, sí, tú, acabaste de sacar tu balance? Sí, sí, solo saqué mi balance, estado de situación financiera. Solo saqué mi balance y mi estado de resultados. Estado de situación financiera y estado de resultados y otro resultado integral, ya. ¿Cómo yo sé que estás aplicando NIF o no? ¿Cómo me dices a mí? Ojo, yo soy un ajeno. Ah, no, fácil, pedio inicio, es recontra. Te doy mi número de teléfono, me llamas y yo te digo si aplico NIF o no. No, no, a los inversionistas no va a ser, no le va a decir al inversionista que está ahí contador, acá le voy a dar mi tarjeta con el número de teléfono para que me llame y yo le digo si aplico NIF o no. No, a un inversionista no le puedes decir eso. El inversionista es lo que va a pedir los estados financieros y con los estados financieros tiene que enterarse de eso. Tiene que enterarse de eso. ¿Y ahora cómo? ¿Sabes qué es lo que te falta? ¿Sabes qué es lo que te falta? Notas a los estados financieros. Notas. Trabajar notas es muy importante, es crítico. No se entiende un contador que no sabe trabajar notas. Si tú ahorita no sabes trabajar notas, estás en la calle. Así sencillamente. No, Dionisio, yo llevo contabilidades pequeñas, yo estudio contable nomás, Dionisio, MIPE tributario nomás. Igual, colega. Está usted en la calle si no sabe hacer notas. ¿Ya? Y eso va el tema de revisar información auditada en la Superintendencia de Mercado y Valores, en la SMB. Ahí tiene usted bastantes plantillas para que se ponga a estudiar. Todos estudiamos, bueno, yo también. Yo de cuando en cuando ahí me bajo algunas notas de los estados financieros y le doy una leída. Siempre no terminas de aprender. Muchos de nosotros nos quejamos porque cuando queremos ver un curso de NIF es demasiado abstracto. Pues corre a ver la nota de los estados financieros de una empresa. La nota de los estados financieros de una empresa es un tema clave, porque hay una nota que nos habla acerca de bases de presentación. Y en la nota de bases de presentación tú vas a afirmar si aplicas NIF o no. El auditor tributario, si es que quisiera molestarte, ¿cómo te pediría o cómo se entera si es que tú aplicas NIF o no? Pues va a requerir de tus notas a los estados financieros. Pero por suerte, y acá viene la pregunta tributaria de rigor, ¿en qué escenario un contribuyente no puede escapar de las notas a los estados, de elaborar notas a los estados financieros por un requerimiento tributario? Repito, ¿en qué escenario un contribuyente no puede escapar de la obligación de elaborar notas a los estados financieros por un motivo tributario? Porque una norma tributaria lo solicita. ¿En qué escenario? ¿Sabes? A lo mejor es el tuyo. No, Dionisio, no me digas, qué malo. ¿Te imaginas? Yo no sabía eso. No me han enseñado en la universidad, ni menos mi profesor de NIF también no sabe. Es que tu profesor de NIF no sabe tributación. O el de tributación tampoco no sabe NIF. Ahora, ¿qué haces para fusionar? Porque tenemos que manejar los dos ámbitos. Sí, el problema de NIF, no sé tributación. La excusa. Un problema tributario con las NIF, NIC 12. ¿Quién te dijo que siempre aplicas NIC 12? No, hay muchos escenarios más. ¿No? Dale, vamos con este punto. Entonces, el tema va por acá. El tema va por acá
de la siguiente manera. En bases de presentación, tú colocas la entidad, elabora los estados financieros bajo NIF, emitidas por IASB. Ya, eso es una nota, lo más básico y resumido para expresar que una empresa aplica. Ahora, Dionisio, ¿qué implica esa expresión para la empresa? Lo mínimo, pues yo me imagino que esa empresa ha pasado por un proceso de adopción de NIF. Entiéndase, teóricamente, aplicación de la NIF número 1. Ah, ya. Dionisio, disculpa, pero es que yo no aplico NIF. A propósito de una colega que nos dice no hay obligación. Bueno, no voy a hablar de las obligaciones, SMB, eso es un tema. Y recordemos que el tema se truncó cuando Alan García dejaba la presidencia, dejó una norma que obligaba a que las empresas presentaran información auditada y trabajaran NIF, las empresas no supervisadas, ¿no? Que eso en el tiempo, luego la Cámara de Comercio de acá de Lima presentó un escrito y todo, se lo bajaron la norma. Pero, entonces yo digo, si se bajaron la norma, entonces ahora tú, sí, que dices que no aplicas NIF, ¿qué haces? O sea, si no aplicas NIF, ¿cuál es tu escenario? Si tú vas a presentar estados financieros, ¿cuál es tu escenario? ¿Cuál es tu escenario? Te repito, ¿cuál es? Ah, Dionisio, muy sencillo. ¿Sabes cuál es mi escenario? Mi escenario es que no aplico NIF. Ya, pero ¿cómo se expresa eso en una nota a los estados financieros? ¿Cómo un auditor tributario se enteraría? Y más aún, ¿quiénes son? ¿Verdad? Lo voy a anotar acá, porque luego estoy hablando dos ideas y como no estoy trabajando hoja de presentación, ahí está. A ver, nota... Ya. Obligación. ¿Cómo se entera? ¿Cómo se redacta una nota? ¿Qué vas a colocar en base de presentación? Dionisio, yo no aplico NIF. Yo no aplico NIF. Gran parte de los profesionales no aplican NIF. Eso es la verdad, me dice. Y la NIF fue para la empresa grande. Para la empresa chica, no. Para la empresa chiquita, no. No, estás totalmente equivocado. Me tienes que decir, entonces, si no aplicas NIF, ¿qué aplicas? Si no eres capaz de afirmarme qué aplicas, le dices, yo no aplico NIF, ya, por eso, ¿qué aplicas entonces? Me tienes que saber expresar y eso tiene que estar en una nota de los estados financieros. ¿Cómo se redacta la nota? La entidad elabora información. Bajo principios de contabilidad generalmente aceptados, que se entiende que son las normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad aquí en Perú. Así es el cliché de la redacción de esa nota. Por lo tanto, no existe una afirmación en una nota a los estados financieros de que yo no aplico NIF. ¿Tú aplicas NIF? No, Dionisio, yo no aplico NIF. Que te digo que no aplico NIF. No lleva un curso de NIF. Y no creo que lo lleve tampoco. Yo hago mi declaración tributaria nomás. Colega, usted aplica NIF. ¿Sabe por qué? Porque aplica plan contable. ¿Aplica plan contable? Sí, todo el mundo aplica plan contable. Y el hecho de que aplicar plan contable está aplicando una norma contable mucho más específica que las normas internacionales de información financiera. Y el plan contable está basado en NIF. O sea, estamos aplicando NIF. Pero no estamos aplicando al 100%. No existe la figura de una aplicación parcial de NIF. Yo me acuerdo, en procesos de implementación de NIF, siempre había una afirmación de algunos colegas que decían, Dionisio, ¿y qué pasa? No, es que la empresa no tiene mucha plata. ¿Qué pasa si es que nosotros en enero hacemos la modificación de las existencias, ¿no? Y al otro año vamos a trabajar las NIF, pero ya con todo lo que es activo fijo. Y al otro año vamos a trabajar ya las NIF, pero con ingresos así, poco a poco, pues. No. En ese escenario, colega, no puedes afirmar que estás aplicando NIF. Lo que tú vas a tener que aplicar es que tú vas a tener que indicar es que estás aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados, que se entiende que son normas internacionales de información financiera oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Y Dionisio, ¿de dónde te estás inventando eso? Es puro invento, ¿ah? No. La consecuencia de esto es de la dación de una norma que es el artículo 223 de la Ley General de Sociedades que se emitió en el año 1998 y que luego hubo una resolución en ese mismo año que es la resolución 013
la resolución 013 1998, que el Consejo Normativo de Contabilidad dice: cuando la Ley General de Sociedades dice principios de contabilidad generalmente aceptados, se entiende que son las normas internacionales las normas internacionales de contabilidad oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad. Es así. Ahora, hay grandes retos, nadie se atreve a criticar, por ejemplo, a ver, critica al Consejo Normativo de Contabilidad, pues. La principal pregunta que nosotros le hacemos al Consejo de Normatividad es la siguiente: ¿qué fácil es esa chamba? ¿Qué fácil es ese trabajo? ¿Tú te has dado cuenta? Agarras el set list de las NIF que emite en Londres el JASB, ¡bum! Llega al Consejo Normativo de Contabilidad y apruébese, pum, te lo dan. ¿No? Qué fácil. Deberían haber, yo creo, la emisión de boletines, de notas técnicas que debería hacer el Consejo Normativo de Contabilidad para que usted, para que mi persona, para que tu vecino, para todas las personas en contabilidad, nosotros tengamos tratamientos uniformes en determinadas situaciones en las cuales se nos plantean dudas. Pero nunca se aplicará eso. Porque es fácil, ¿no? Es fácil agarrar. Ya le emitieron. Tradujeron en Inglaterra ya el español. Sí, ya está, aplíquese. Pum, pum. Así siempre ha sido. Segundo punto, Dionisio, nos dejaste con una pregunta, ya la reflexionamos, yo ya tengo la respuesta. ¿Tienes la respuesta? No, a ver, ¿me la puedes hacer nuevamente? ¿Qué tipo de contribuyentes tiene que forzosamente elaborar notas a los estados financieros desde una perspectiva tributaria, bajo una norma tributaria? Entiéndase, por obligación de libros electrónicos. Ya te doy un chip, ya te doy un tip ahí. Entiéndase, son los PRICO, pero los principales contribuyentes de Intendencia Nacional de Principales Contribuyentes, valga la redundancia, están acá en Lima, pero que tienen ingresos mayores a 3.000 UITs. Dionisio, y esos 3.000 UITs me suenan conocidos, claro, es respecto a la norma anterior, ya que la parcharon, la eliminaron, que esa que obligaba 3.000 UITs para arriba, ni full, y 3.000 UITs para abajo, ni pyme. Ahora, ¿cuántos de ustedes aplican ni pyme? No, Dionisio, disculpa, es el MIPE tributario, no estoy hablando de MIPE tributario, estoy diciendo el NIPYME, las NIPYME, que a propósito hace poco tuvieron toda una actualización, NIPYME. Entonces, no, pues, todas esas cositas son básicas. Todo esto que te comento, como siempre yo les digo, lo que estamos nosotros comentando acá en el canal son cosas básicas, que todos nosotros debemos de conocer, debemos de saber, debemos de trabajar. Es lo básico. Es como un contador, 1 más 1, 2, ya igualito. Lo que estoy hablando es el 1 más 1 es igual a 2. Esta cosa, no, Dionisio está hablando de algo bien especializado, qué difícil. Bueno, perdonado si estás en el tercer, cuarto, quinto, sexto ciclo. Puede ser, ¿no has llevado un curso de normatividad en la universidad? No, no le hiciste caso a tu profesor. Bueno, ahí está la consecuencia. Pero si tú ya eres egresado, si tú ya eres profesional, esto ya seguro hace un rato ya dejaste de ver el video. Y dijiste, no, ya, le voy a decir a mi asistente que lo vea porque él está estudiando en la universidad. Esos temas que te acabo de comentar son básicos. Básicos. Entonces siempre ten en cuenta esa situación. ¿Ya? No te olvides. Son las 10:45 de la noche. Hoy es 6 de junio del 2021. Estamos acá en una sesión en vivo. Gracias a las personas que nos estuvieron apoyando. Bueno, acá estoy con una señal de... Estoy por celular. No estoy con software. ¿Por qué Dionisio no está con software? Bueno, estamos un poco cambiando ahí. Gracias al apoyo, esta sesión se desarrolló gracias, por ejemplo, al apoyo de Kevin Carrión Rayo, que nos apoyó con 75 estrellas. Gracias, Kevin, por apoyarnos en la sesión. Y a todas las personas que también compartieron la sesión, que no las puedo nombrar ahora porque... A ver. Se me hace un poco difícil. A ver, voy a intentarlo. Mientras dice, ya Dionisio se está despidiendo, ya nos vamos. A ver, vamos a ver.